a todas. A ver, hay un chico. Vale. Podemos empezar 5 minutos haciendo un poco de meditación en la respiración, si os parece, antes de empezar el taller. Calmamos un poco la mente. Nos damos la bienvenida a este taller. Intentamos dejar atrás pensamientos discursivos, últimas conversaciones que hemos tenido y calmamos un poquito, unos minutos con la respiración. Con la mente ya un poquito más calmada, conectamos con la motivación, con nuestra intención de dar al link y participar en este taller. Ojalá podamos despertar la sabiduría, cultivar cualidades positivas y que gracias a esas cualidades y perfecciones podamos ser un beneficio para todos los seres. Bueno, pues bienvenidas y bienvenidos a este segundo taller. No sé si se me oye bien porque hoy tengo la conexión un poquito más frágil. Por si acaso alguien no pudo venir el otro día, el primer taller,
pues, de Dharma para tiempos difíciles. Voy a hacer un pequeñito, bueno, un resumen de lo que hablamos el otro día. Hablamos de lo que significa Dharma, que es el compendio de conocimiento de enseñanzas budistas. También el término incluye el concepto de sostener, ¿no? La verdad que se sostiene por sí misma, la verdad real de cómo existen las cosas, también el camino que lleva a la realización de la verdad o la doctrina que aclara, que elucida la verdad y enseña el camino. Obviamente, Buda no crea el Dharma, sino que lo descubre gracias a su despertar y lo hace conocer al mundo. Un despertar, una iluminación que hay que realizar en un camino personal por la experiencia directa, trascendiendo más allá de palabras y conceptos. Lo que pasa es que para llegar a la experiencia, como nosotros no la conocemos, pues necesitamos las palabras y los conceptos para conocer primero tener una comprensión intelectual. También dijimos el otro día que el Dharma no es solamente para tiempos difíciles, que es para todos los tiempos, para tiempos buenos, para tiempos medios y para tiempos malos. Lo que pasa es que cuando los tiempos son difíciles, por obligación, salimos de nuestra zona de confort y entonces buscamos un refugio, buscamos una solución para no sufrir. En psicología se habla de tres zonas. La zona de confort, donde estamos habitualmente, nos guste o no nos guste lo que vivimos ahí, estamos acostumbrados y nos sentimos más o menos cómodos, ¿no? Y luego está la zona donde hay mucho cambio y mucho sufrimiento, y entre medias está la zona de aprendizaje. Yo creo que ahora, o en los tiempos difíciles, nos movemos un poco salimos de la zona de confort, tocamos la zona del sufrimiento y vamos aprendiendo. ¿Y qué podemos aprender en estos tiempos un poquillo más difíciles o más demandantes? Pues muchísimas cosas. De entrada, pues tenemos que aprender a vivir con la incertidumbre y también a darnos cuenta de la impermanencia de las cosas que considerábamos estables y garantizadas. Por otra parte, también hablábamos el otro día que esta pandemia ha hecho pues parar el mundo, ha parado muchas cosas. De hecho, hicimos una meditación sobre el tema, pero sobre si el confinamiento también ha llegado a nuestra mente, ¿no? Si nuestra mente se ha parado o si seguimos persiguiendo o huyendo o aferrándonos a cosas afuera de nosotros mismos, y quizá ahora pues estos días sean los únicos de nuestra vida que quizá tengamos muchísimo más tiempo para parar y para reflexionar, ¿no? ¿Y qué más podemos aprender? Pues de entrada deberíamos poder identificar quién es el enemigo número uno, ¿no? El enemigo final. Y la pista es que, no es el coronavirus, porque este sí es un enemigo, pero es un enemigo temporal. Quizá no nos haya afectado, o quizá sí nos afecte, nos lo pasemos, bueno, con síntomas leves, o si vamos al hospital, pues nos curan y nos dan de alta. O sea, no afecta a todo el mundo, pero hay un enemigo final para el que no hay tratamiento externo y que nos afecta a todos, y que es el que causa el mayor sufrimiento del mundo, que es la ignorancia de nuestra mente egocéntrica, que se aferra al propio bienestar y al único bienestar. Este es pues el enemigo número uno, el enemigo público número uno, que hay una película que se llama así, Enemigo Público número uno, que es el que nos está haciendo más daño desde tiempos sin principio a nosotros y a todo el mundo. Y el único antídoto que existe para este, este enemigo de la mente egocéntrica, pues es cultivar el altruismo. Y eso solo lo podemos hacer nosotros trabajando
con nuestra propia mente, con la inteligencia que se nos ha sido donada como seres humanos, con la inteligencia de la que estamos dotados para encontrar un remedio a todas esas aflicciones que son en verdad nuestra enfermedad básica, y además, como hablamos el otro día, son más contagiosas que cualquier virus, porque este se transmite a distancias cortas, mientras que las aflicciones que genera la mente, el aferramiento a la mente egocéntrica, se pueden contagiar desde luego que por llamadas telefónicas, por twitters, por inversiones y por leyes y políticas, ¿no?, a millones de kilómetros. Si hay jóvenes entre los que estáis escuchando, os aconsejo un libro que escribió hace poco el Dalai Lama, que se llama A Call for Revolution. Bueno, lo digo en inglés, yo lo leí en inglés, no sé, supongo que a estas alturas ya estará traducido al español, y yo creo que se llamaría pues o una llamada a la revolución, o hagamos la revolución, o algo así. Es un libro destinado a jóvenes, pero bueno, yo creo que lo puede leer todo el mundo, y es la importancia, habla de la importancia del altruismo, más allá de creencias, más allá de religiones, más allá de credos, más allá de razas, de culturas, de todo, siendo el altruismo hoy día pues casi una necesidad, ¿no? Entonces ahora tenemos este tiempo pues para familiarizarnos, para entrenarnos, para entrenar la mente, aprender, como dice Lama Yeshe en su libro, pues a ser nuestros propios terapeutas, para entrenar a la mente a ir en la buena dirección. Sé que hay algunas personas que quizá es la primera vez que os acercáis a lo que es el Dharma budista, entonces no sé qué opináis del budismo, si creéis ¿qué creéis que es? Si creéis que es una religión o un modo de vida. Se dicen muchas cosas. No sé si a alguien le apetece escribir algo así, no tengo la sensación de hablar solo para una pantalla. ¿No? Nadie dice nada. ¿Os habéis dormido? Bueno, pues yo lo que escucho, por lo menos muchas veces, es que no, el budismo no es una religión, es un modo de vida. ¿Alguien quiere hablar? Qué bien, Concha, sí. Bueno, yo quería decirte que para mí el budismo es todo, es como vivir, pues para eliminar el egocentrismo, para tener otra visión de la ley de causa y efecto, del karma, otra forma de ver la realidad en estos momentos y siempre. Gracias. Veo que, bueno, eres una persona ya bastante adentrada, o que tiene contacto con el budismo. Evidentemente, el budismo es para quien se ha acercado y se considera budista, pues es todo. Pues no debería, o no concebimos otra cosa más allá del Dharma, ¿no? Pero a las personas que se acercan por primera vez se pueden acercar a lo mejor con un poco de cautela, pensando que si es una religión, o prefieren considerarlo como una filosofía. Por supuesto que el budismo, claro que sí, que es una religión, en el sentido que describe pues una base, un camino y un resultado de una práctica espiritual cuyo objetivo y cuya aspiración última es la liberación del sufrimiento y la iluminación. Y hay oraciones, hay prácticas personales, hay votos, hay compromisos, pero son voluntarios. Es decir, es muy flexible y no tiene rigidez ni dogmatismos, no te obliga a ritos, no te obliga a prácticas, y sobre todo que se asienta en la comprensión de una ciencia y una filosofía, ¿no? También es una filosofía, pues también incluye
lo que es una cosmogonía, una explicación de todo el origen del universo y una discusión tanto convencional como última sobre la existencia de los fenómenos y sobre la naturaleza de la existencia de las personas. Pero para mí, bueno, para el que lo conozca, la diferencia con una filosofía es que no está basada en marcos teóricos de una persona, ¿no?, del pensamiento de una persona, sino que exige analizar e investigar personalmente en primera persona y comprenderlo todo a través de la propia experiencia. Su Santidad el Dalai Lama lo que le gusta decir es que el budismo es una ciencia y es una ciencia de la mente. Yo me he buscado en Wikipedia la definición de ciencia, que dice: es el saber humano constituido por un conjunto de conocimientos objetivos y verificables obtenidos mediante la observación y la experimentación, la explicación de principios, causas, formulación y verificación de hipótesis, y se caracteriza por la utilización de una metodología adecuada del objeto de estudio. O sea, realmente es, como se dice, blanco y en botella. El budismo es una ciencia de la mente, aparte de estas otras cosas, ¿no?, que hemos dicho, de vida, religión, filosofía, y que incluye esta ciencia de la mente que tanto le gusta decir al Dalai Lama, ¿no? Bueno, pues por una parte incluye una neurociencia cognitiva, una psicología y una epistemología. Y la neurociencia cognitiva, ¿qué nos enseña el budismo desde este punto de vista? Pues cómo opera todo nuestras percepciones, nuestras emociones, nuestros pensamientos, cómo es la naturaleza de la conciencia y todo tipo de métodos para desarrollar la concentración y la introspección y el despertar de cualidades internas. Ahora, la neurociencia pues ha encontrado un filón de hipótesis para investigar gracias al budismo. Esto se originó en las reuniones del Mind and Life Institute, que empezó, pues no sé, hace unos 20 años, con el Dalai Lama y muchos científicos occidentales, que había pues de todo, físicos, neurólogos, psiquiatras, y eso está muy bien, porque claro, cuando China invadió el Tíbet y los monjes budistas y el Dalai Lama, bueno, muchos huyeron por los Himalayas a la India para acercarse a Occidente, pues él preguntó: yo quiero quiero estrecharme con otras religiones, ¿cuál es la religión de Occidente, la más importante? Y le dijeron: la ciencia. Muy bien, entonces el Dalai Lama se acercó a la ciencia. Y esto pues está muy bien por una parte, pero por otra, y esto quizá es pues algo que solo, por lo menos, o sea, es mi propia opinión. Quiero decir, yo no voy a decir nada que sea mío, sino que todo lo que voy a decir se ha dicho antes en las enseñanzas budistas, pues esto aviso que sí que es mío, ¿no? Y es que a veces me da la sensación de que muchos científicos, no solo de la neurociencia, sino de la psicología evolutiva, la psiquiatría, pues toman toda la esencia, los pilares del Dharma budista para desarrollar unas hipótesis que ya existen y que ya se han comprobado. Ellos las investigan con métodos científicos, publican, pero despojan de alguna manera al budismo de todos los derechos de autor, ¿no? Entonces, los que venimos del mundo de la ciencia sabemos que cuando se escribe un artículo científico, cuando se hace una comunicación en un congreso, hay una serie de, ¿cómo se dice?, de participantes, de autores que publican, ¿no? El primero pues es la persona que más ha trabajado, que ha escrito, luego los que han colaborado en cosas a lo mejor menores del estudio, y luego al final siempre se suele poner, bueno, pues la gran cabeza pensante, que a lo mejor no ha estado involucrada en los detalles, pero del que ha surgido la hipótesis, que suele ser a lo mejor el jefe del departamento y tal. Entonces mi propuesta sería, en todas estas publicaciones, que se pusiera de último autor Buda Sakyamuni.
para de verdad revelar cuál es, no sé cuál es el origen de esto, lo digo yo, ¿no? Por ejemplo, hace unos años, pues yo estaba en un congreso, asistí de oyente a un congreso de mindfulness que había en Zaragoza, no sé, 2 o 3 años, y se presentaba un estudio, o sea, había una comunicación oral y se presentaba un estudio basado en un cuestionario que se había hecho a meditadores noveles, es decir, a principiantes, sobre las causas de abandono de la práctica de la meditación. Entonces, digo, joder, vaya estudio que habéis hecho, pero si esto ya lo dicen todos los maestros, ¿por qué nos vamos de la meditación, no? Pues la falta de tiempo, la falta de resultados, la pereza, la impaciencia. Bueno, y se presentaba ahí como descubriendo el Mediterráneo. En fin, bueno, esto es un inciso y vuelvo otra vez a retomar el hilo, pero creo que a propósito de la ciencia me parecía importante, ¿no? Pues reconocer cuál es la fuente y cuál es el origen, que ahora mismo pues hay de muchos estudios y muchas publicaciones tanto de la neurociencia como de la psicología, y parece que estuvieran enseñándonos que han descubierto el Mediterráneo, ¿no? Pero bueno, volviendo a la ciencia de la mente, ¿por qué es tan importante la mente para el budismo? Hasta que el Dalai Lama dice que es una ciencia de la mente, ¿no? Pues porque, según Buda y bueno, según la experiencia nuestra, pues toda felicidad y todo sufrimiento vienen de la mente. La causa principal de nuestros problemas no son las circunstancias externas, no son agentes externos, no es el azar, no es la casualidad, sino que todo sufrimiento viene de nuestro interior y de nuestras tendencias, de cómo vivimos las cosas, de cómo nos contamos las cosas. Esto a un nivel un poco superficial, porque por supuesto no hemos hablado para las personas que se acercan por primera vez, está la ley de causa y efecto, que es el karma, ¿no? Pero viviendo un poco superficialmente en el día a día ante la misma experiencia, pues una persona la puede vivir con más o menos sufrimiento o con más o menos felicidad, dependiendo de cómo está su mente y de qué cosas se cuente a sí misma, qué cosas se narre de su experiencia. Cuando digo la mente no solamente incluye el intelecto, sino que incluye todo tipo de condiciones, percepciones, sensaciones, tendencias, hábitos y muchos factores mentales. Todo eso se estudia en la ciencia budista de la mente, en lo que se llama Lorik, que es una de las primeras cosas que se estudia. Es un poquillo complicado porque es una parte que es un poco abstracta de comprender, ¿no? Esto sería como la parte epistemológica de la ciencia. Y luego está lo que tiene como más, ¿cómo se dice?, más aplicación práctica, que es la ciencia de la psicología de la mente, que es el estudio de la conducta y de los procesos mentales. Pero básicamente cómo funciona la psicología budista es, hay una base, un camino y un resultado. La base es observar la mente, estudiar la mente. Por eso es tan importante la introspección y la mirada hacia adentro. A un inciso, pero volver luego al hilo. Hace tiempo estaba llevando no sé, 2 o 3 años de mis primeros cursos que daba de meditación y introduciendo también algunos aspectos de mindfulness. Y una chica, me acuerdo, que me dijo, pues es que esto siempre es yo, mis pensamientos, Claro, que es yo, porque al principio, ¿cómo te vas a conocer si no te miras? Si te miras y te conoces, entonces lo tienes más fácil para conocer cómo operan también los demás, ¿no? Se dice, primero hay que observar el yo, preocuparse del yo, algo así, para después olvidarse del yo. Bueno, esto es una cita que no me sé muy bien, la tendría que haber buscado. Bueno, entonces, base, observar bien la mente, conocerla, estudiarla, no, que no nosotros, sino basándonos en todos los tratados, toda la metodología que ya existe, ¿no? Luego el camino es identificar qué factores mentales, qué factores de nuestra conducta, de nuestra habla, nos benefician y cuáles nos
perjudican. Es decir, qué factores nos causan felicidad y qué factores nos causan sufrimiento. Los primeros, desarrollarlos. Los segundos, eliminarlos. Diréis, jo, pues es que es de perogrullo. Bueno, pues no es de perogrullo porque no es tan fácil. Porque a veces consideramos causas que son de sufrimiento como causas de felicidad, pero a eso ya llegaremos. Y el resultado de cultivar estos factores que nos benefician y de ir poco a poco, más que eliminando, en budismo se utiliza muchísimo el ejemplo agropecuario, es decir, el ejemplo de la jardinería. Y es, si tú quieres, si tienes un jardín y quieres cultivar flores o quieres cultivar tomates y no quieres cultivar malas hierbas, pues lo que haces es regar unos y dejar de regar otros. Pues es esto. Hablábamos ayer en la meditación de la neuroplasticidad y cómo vamos reforzando lo que con nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestros actos vamos reforzando nuestras tendencias y nuestros patrones. Pues es eso, cultivar una cosa y olvidar y eliminar otra. Y el resultado pues es el florecimiento mental. Bueno, en budismo el objetivo final es la liberación completa del sufrimiento y el despertar. Obviamente que también hay otras aplicaciones que pueden venir bien, de alguna manera aplicaciones más superficiales o más inmediatas, que también están bien, por supuesto, que no hay que despreciar, que es ser personas, pues bueno, más equilibradas, más resilientes, más serenas, en armonía con el entorno, y ahí a lo mejor es donde pues tiene una aplicación bastante práctica, pues el famoso mindfulness, ¿no? Y ahora hago otro inciso por si alguien se ha inclinado más por el mundo del mindfulness o su primera aproximación ha sido por el mindfulness, pues recordaros que mindfulness en budismo se utiliza para traducir la palabra sati, que en general se traduce al español como memoria o atención. Quiere decir recordar, ¿no? Y es la capacidad de mantener la continuidad de la conciencia en un objeto. Es decir, la capacidad de no olvidar ese objeto, evitando la distracción. La atención o foco siempre se utiliza en la meditación junto con otro factor mental, que es la introspección o la vigilancia, que es la capacidad de observar si el otro factor mental, si la atención se ha ido, se ha distraído o no, y también durante la meditación para reconocer si hay excitación o si hay, ¿cómo se dice?, laxitud mental, si hay sopor mental. No, en la meditación nosotros nunca nos queremos dormir. Nos queremos relajar mentalmente, pero no queremos dormirnos. Queremos tener concentración y al mismo tiempo lucidez, o sea, resolución, estar muy despiertos, ¿no? Entonces, en budismo, estas capacidades, estos factores mentales, el mindfulness o sati, ¿no? La atención, la memoria, el recordar y la vigilancia, van de la mano siempre de la capacidad de discriminar lo que realmente nos ayuda y nos produce bienestar y satisfacción de lo que provoca sufrimiento, y esto lo enlazamos con lo que es mantener una actitud ética, ¿no? Lo digo para diferenciar un poco del mindfulness como una técnica occidental que se basa en la definición de Jon Kabat-Zinn, que es, ¿cómo era? Me parece que era ser consciente del momento presente sin juzgar. Bueno, pues esto, por supuesto que las prácticas del MBSR, ¿no? de la reducción de estrés basadas en mindfulness, pues fue muy bien, se aplicaron muy bien para ciertas patologías como la depresión recurrente, el dolor crónico, para que las personas aprendieran a no identificarse tanto con ese pensamiento discursivo que hace todavía la vida peor y confiere y comporta más sufrimiento. Desde ese punto de vista, pues está muy bien, pero descrito solo así y utilizado solo así, pues el mindfulness se queda como una técnica, vuelvo a repetir mi punto de vista,
bastante aislada, bastante incompleta, pues porque adolece de esa discriminación ética y de esa sabiduría que sí que tiene la fuente original, ¿no? Y sobre todo, pues si las personas que lo imparten, bueno, es importante, ¿no?, saber si hay debajo también un trabajo personal y no sé, un desarrollo profundo de conocimiento, práctica y experiencia, porque si se queda solo en algo muy superficial, pues no sé, creo que se puede convertir en una moda, y eso pues puede desgastar lo que es la práctica, el término, el concepto. Al fin y al cabo, moda es algo que, no sé, que brilla durante un tiempo, mucho, 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 pero ¡puf!, enseguida desaparece, ¿no? Bueno, pues esto. Entonces, lo que quería, volviendo otra vez el inciso, a ver, me he ido, sí, al budismo como ciencia de la mente, ¿no?, de la importancia de la mente. Ayer en la meditación, por si alguien estaba, hablaba de algo que nos repiten siempre todos los maestros, que es cuidar la mente, entrenar la mente, transformar la mente, subyugar la mente, no olvidarse, mindfulness, de que la mente no se te despendole. Hay un profesor que es Venerable Fabio, que no sé ahora dónde está, si está en el centro de Granada, no lo sé, pero bueno, una vez vino aquí a Mallorca y estuvo dando unas charlas en Manacor, y él, alguien quiere decir algo, pero no lo oigo. Está en Granada. Ah, vale, gracias. Isabel, ahí, vale. Isabel quiere decir algo, pero yo no la entiendo. Es como si hubiera un grillo o alguien que... ¿Me oís? No, Isabel, no se te oye. Puedes escribir mejor un mensaje. No, imposible. Bueno. Igual se puede silenciar, porque, o me quito esto porque lo oigo como demasiado, ¿no? Sí, sí. Bueno, entonces, ¿qué decía? Pues que Fabio, Venerable Fabio, vino a Manacor, y entonces él nos contó que había dado clases de meditación. Perdona, Isabel o Paloma, ¿le puedes quitar el audio? Vale, vamos a ver, un momentito. No encuentro... Es que oigo hay un problema de conexión, pero una interferencia. No veo que Isabel está diciendo, no hay ninguna Isabel. Yo veo aquí Isabel Philip. Ya está. Ya ves, sí. Ya. Ahora. Vale. Sí, bueno, perdón por el despiste, ¿no? Entonces, Venerable Fabio decía que él había estado dando cursos de meditación en las cárceles, en varias cárceles. Y entonces pregunto, ¿vosotros creéis que la gente que hay en las cárceles son asesinos y son criminales y son ladrones? Sí, ¿no? Dijo, pues no, la mayoría son personas como nosotros. Son personas absolutamente normales, que en un momento determinado se les ha ido la pinza. O sea, que en un momento de ofuscación se les ha ido la mente. Por eso, y también a veces, ¿no?, cuando vemos en las noticias todos los casos de violencia doméstica y preguntan a los vecinos, no, si era una persona muy normal, y pues sí, como todos, pero somos muy normales hasta el momento en que la mente se nos descontrola. Por eso es tan importante cuidar la mente, controlar la mente, educar la mente, para que no haga de las suyas. Y por eso creo que sería importante también iniciar de una vez y de una manera arreglada lo que es el
autocontrol o el control emocional o la calma mental en las escuelas o en las casas, con los niños, con los que empiezan, que nosotros hacemos lo que podemos, pero ya estamos un poquillo torcidos como los árboles, ¿no? Y a propósito de la mente, me he escrito un verso de Shantideva, que era un erudito budista del siglo VII, que en uno de sus capítulos de su libro dice: pierda yo mi fortuna y mis honores, mi vida e incluso mis bienes, e incluso mis otras virtudes degeneren, pero que mi mente nunca degenere. Insto a aquellos que desean proteger sus mentes, proteger su atención e introspección, incluso a costa de sus vidas. Bueno, nosotros todavía no estamos en ese nivel, ¿no? A costa de sus vidas, pero bueno, recalcar la importancia de estudiar la mente, observar la mente y transformar la mente. ¿Y esto cómo se hace? Bueno, obviamente pues es algo que lleva muchos años. El otro día hablamos que el primer paso pues es cultivar las 3 sabidurías. Primero la sabiduría que surge de la escucha o de la lectura o de escuchar enseñanzas y después analizarlas, investigar, ¿no? Durante los periodos fuera de cuando hemos escuchado algo o hemos estudiado algo, reflexionarlo, darle vueltas, contrastarlo con nuestra vida, con la realidad que estamos viviendo y luego durante la meditación, con la mente en calma, hacer un análisis de todo esto, ¿no? Observar, analizar la realidad y confrontarla pues, con todos nuestros pensamientos, emociones, percepciones. El Dharma en el fondo es como un espejo, es un espejo que lo que te hace es comparar las enseñanzas con tu propia mente, ¿no? Y bueno, en último término, por supuesto, es la observación y el análisis de la identidad de la persona, de la naturaleza de eso que llamamos yo. Eso que llamamos, pues, Jorge, Aurora, Begoña, Katrina, Concha, Miriam, Sergio, para descubrir que en el fondo pues no es más que una ilusión, ¿no? Que es un mero nombre. Bien, el otro día también hablamos de lo que es ser budista, ¿no? ¿Qué es ser budista? Bueno, oficialmente, pues eres budista cuando aceptas el refugio en las 3 joyas, en Buda, Dharma y Sangha. A lo largo de la vida, pues todos buscamos de vez en cuando un refugio, o hemos buscado muchos refugios, desde fundar una familia o el refugio de la carrera profesional, el trabajo, el dinero, algún hobby, incluso algunas adicciones, ¿no? Han podido ser en algún momento de nuestra vida un refugio. En budismo es reconocer el valor de estas 3 joyas y se llaman joyas porque, al igual que las joyas, tienen una pureza en su composición, son valiosas, son raras de encontrar, abundan poco, tienen poder porque, bueno, conceden deseos, puedes cambiarlas, conseguir dinero, cosas, y luego también porque son ornamentos que embellecen el mundo, ¿no? Entonces, Buda, Dharma y Sangha es poner nuestra confianza, que esa es la dirección y que ese es el sentido de nuestra vida, en buenos momentos, en malos momentos y en momentos intermedios. Y yo, que no sé, supongo que como algunos de vosotros viene de la tradición católica, ¿no? Que nunca me ha llamado mucho la atención, a pesar de haber estudiado en un colegio de monjas de cuando era pequeña, pues ahora a medida que conozco y profundizo más en el budismo, resulta que más entiendo el catolicismo, cosa que antes no entraba mucho. Entonces, cuando he estudiado y he sentido un poco lo que es el refugio, me he acordado de también unas enseñanzas del Nuevo Testamento que decía algo así como: no busquéis refugios en la tierra donde la polilla y la herrumbre corrompen o algo así, donde los ladrones roban, sino buscar tesoros
que no me lo sé de memoria, pero algo así como en el cielo, donde las polillas no destruyen nada y donde está tu tesoro, está tu corazón o algo así, ¿no? Pero en el fondo es lo mismo porque cuando nosotros vamos conociendo más el Dharma, pues vemos que el refugio en el fondo está dentro también, ¿no? El refugio es el refugio interior de tu propio potencial. Bueno, desde este punto de vista, los practicantes de Dharma pues ya somos muy afortunados, ¿no? Porque tenemos mucho soporte y un refugio para todos los tiempos, para los días difíciles y de tormenta, ¿no? Y luego en la práctica, bueno, eso sería un poco oficialmente, ¿no? Y en la práctica uno empieza a ser budista cuando empieza a mirar al interior para conocerse y para transformar la mente. Y ese camino, pues, como dije el otro día, lo recorremos con las dos alas de un pájaro, ¿no? Que es el ala del método y el ala de la sabiduría, entendiendo por método pues la parte más emocional, más de la compasión, y la sabiduría pues es ese conocimiento supremo que reconoce y conoce y comprende la realidad de la naturaleza, de la existencia de la persona y de los fenómenos y de todas las cosas. Y poco a poco vamos desarrollando la mente de la renuncia. ¿De la renuncia a qué? De la renuncia pues a los cantos de sirena, del mundanal ruido, y no la renuncia, que es una palabra, por ejemplo, a mí que al principio me producía como porque me recordaba a pues, esas monjas de clausura que renuncian del mundo y se van, que también, ¿no? Porque qué bien, ahora quizá podría llegar a este punto, pero al principio, pero no, es la renuncia a los cantos de sirena, en el fondo es lo más parecido que yo puedo encontrar de mi cultura es en la Odisea, cuando Ulises, que quiere volver a Ítaca y va en el barco con los marinos, les pide que le aten a un palo en el barco para no sucumbir a los cantos de sirena. Pero fijaos que él los quiere oír, o sea, él quiere oír los cantos de sirena, lo que no quiere es dejar ser arrastrados por los cantos de sirena, ¿no? Bueno, pues esto es lo mismo, no hay que renunciar al mundo, sino no dejarnos arrastrar por esto. Bueno, entonces poco a poco vamos generando la renuncia, vamos generando la bodhicitta, que es la mente del despertar o la mente de la gran compasión, y la sabiduría, que como he dicho, pues es que la sabiduría que realiza la naturaleza de las cosas. Esto en lo que es el objetivo de la liberación. Luego está la práctica mahayana, que ya incluye la práctica de las 6 perfecciones, ¿no? Entonces el otro día también hablamos, estoy haciendo un repaso de lo que vimos el otro día, de los obstáculos con los que se encuentra el principiante, que son fundamentalmente pues el olvido, que se nos olvida lo que es lo importante y nos dejamos arrastrar por esas sirenas, ¿no? Y entonces, claro, las sirenas pues son las tentaciones del mundo, como decía el verso de Rubén Darío, ¿no? El mundo que tienta con sus frescos racimos. Pero luego está la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos. Todo esto es de Rubén Darío. Recordamos el memento mori, ¿no? La importancia de recordar la muerte, porque recordando la muerte enseguida nos centramos y no nos vamos a lo superficial. Imaginaros que esta noche, Dios no lo quiera, Buda no lo quiera, o la fuerza no lo quiera, te dice, no, esta noche te vas a morir. Lo siento, pero esta noche ya te ha llegado tu hora. ¿Qué hora es? Las 7 menos cuarto. A las 12 de la noche se acabó. La pregunta es, ¿cómo vivirías estas horas que te quedan? Yo ahora, estos días, anteayer empecé a ver una serie de Netflix, que está muy bien. No, Netflix no, Filming, que se llama Guerra y Paz, que el guión es de Tolstoy, entonces es un buen guión, ¿no? Pero yo os aseguro que si esta noche yo me fuera a morir, yo no vería ninguna serie.
Realmente no sé lo que haría porque lo estoy preguntando, pero sí que probablemente en un momento mi mente empezaría a ver qué es lo más importante, qué cosas tengo pendientes, qué deudas tengo pendientes, de quién me despediría. Supongo que perdonaría a todo el mundo, a todo el que, con el que todavía tengo esto, me dijo aquello, me hizo no sé qué, a todos les llamaría incluso probablemente, si tengo alguna deuda que les debo al fontanero o tal, la pagaría. Entonces, lo que quiero decir es que cuando recordamos la muerte, pues todo lo superficial y todo lo mundano como que se descoloca y vamos a lo importante, ¿no? El olvido, este obstáculo. Luego estaba la pereza, que había varias formas de pereza, y uno era la falta de tiempo y el otro la impaciencia, la de querer tener resultados inmediatos. Cuando luego ya vivimos más, nos centramos más en la experiencia del Dharma, pues ya vemos que estas enseñanzas no solo son un salvavidas para momentos difíciles, sino para todos los tiempos. Y ya fijamos la mente, definitivamente cualquier cosa ya es una lección de Dharma, y lo que estamos esperando y ansiando es que nos caiga una, como dicen en las enseñanzas, una lluvia de Dharma, porque es lo que de verdad ansiamos y necesitamos y queremos, ¿no? Y cualquier cosa, como digo, se transforma en una enseñanza, ya sea buena o mala. Hay muchas enseñanzas en budismo, muchas sobre cómo transformar las situaciones malas o la adversidad en práctica de Dharma, que nos hacen crecer más rápido. Bueno, si dura mucho el confinamiento, nos dará tiempo a llegar a estas enseñanzas, aunque a lo mejor alguien ya las está dando, pero bueno, yo tengo, digamos, mi guión, y de momento estamos en los preliminares, o yo estoy en los preliminares, estamos merodeando, ¿no? Dando vueltas con curiosidad. Y por último, de lo que nos dio tiempo el otro día, pues hablamos de los 4 pensamientos que giran la mente hacia adentro, que la mueven hacia el Dharma, que es pensar o en valorar nuestra preciada vida humana. Los que ya habéis, o sea, no sois principiantes, seguro que habéis oído esta historia, ¿no? De que se dice que somos como una tortuga ciega que vive en el océano, que cada 100 años levanta la cabeza, saca la cabeza para respirar, y en medio de ese océano hay un aro por ahí perdido que va flotando, y que las posibilidades de que la tortuga ciega que saca la cabeza cada 100 años salga por el aro son las mismas que haber nacido humanos, ¿no? Luego, el segundo pensamiento es pensar en eso, lo que hemos hablado hace un momento, en la muerte y en la impermanencia, es decir, las valiosísimas oportunidades que nos da esta preciosísima vida humana no van a durar para siempre. La vida se pasa muchísimo más rápido de lo que desearíamos, sobre todo cuando ya tenemos una cierta edad, ¿no? Luego, pues está pensar en conocer las leyes del causa y efecto, las leyes del karma, y finalmente reconocer los inconvenientes de nuestro modo de existir, la insatisfacción de nuestra vida, que está guiada por el karma y las aflicciones. Yo, como, bueno, ya son las 7 menos 10, si os parece bien, os propongo hacer una meditación entre medias para que no resulte tan teórico. Y si tenéis alguna pregunta o algo, siempre podéis hacerla, porque yo es que, a ver, me tengo que acercar mucho para ver si cuando escribís. Isabel, no se oye, escriben... vale, esto es anterior. La conexión de las religiones, de la espiritualidad, hay puntos comunes y otros no. Por supuesto, claro que sí. Nosotros podemos ir en paralelo al principio con otras religiones mucho tiempo. Mucho tiempo. O sea, yo creo que el camino espiritual budista puede ir en paralelo con muchísimas. Pero llega un momento donde hay algo específico, ¿no? Que se diferencia de otras religiones. Con el catolicismo, por ejemplo, pues sería ya
existencia de o sea, la no existencia de un creador, pero bueno, no es ahora yo creo que mi papel entrar en eso, pero por supuesto hay cosas muy comunes a todas, pero hay algo, por ejemplo, algo absolutamente diferencial, yo creo, en el budismo, la ley de la causalidad, la ley de causa-efecto y el surgir dependiente de todos los fenómenos. Eso creo que ya no lo he oído de otras religiones, ¿no? Los cantos de sirena. Bueno, vale, entonces, si no tenéis ninguna pregunta, cuestión o lo que sea, si os parece bien, hacemos una meditación analítica, un poco de algo que hemos visto y luego, si nos da tiempo, pues seguimos con más materia. Bien, pues entonces... Vamos. Podemos hacer una meditación sobre nuestro precioso renacimiento humano. Calmamos un poco el recuerdo de todo el discurso de nociones, conceptos, toda esa narración conceptual. La vamos acallando un poco, unos minutos con la respiración. Bueno, y con la mente un poco más calmada, vamos a ir explorando una serie de preguntas. No sé vosotros, pero yo no recuerdo el momento de mi concepción ni mi existencia en el útero ni los primeros meses de vida, pero en un momento dado uno experimenta el mundo. En un momento dado uno se hace consciente de estar experimentando el mundo, bien por sonidos o vistas o comidas o olores o contacto con personas cercanas. ¿Cuál es tu primer recuerdo? Da marcha atrás a ver si consigues identificar tu primer recuerdo o los primeros recuerdos de tu existencia, de tu vida.
¿Elegiste nacer? No. ¿Elegiste nacer en la familia en la que naciste y con tus circunstancias? ¿Elegiste el cuerpo que tienes, tener este aspecto? Si pudieras elegir, quizá habrías cambiado algo, aunque fuera el color de los ojos. Pero no había elección. Igual que tú apareciste a la existencia de experimentar conscientemente, igual que apareciste casi milagrosamente a la vida, lo mismo le pasó a otras personas bajo circunstancias o aspectos diferentes. Pero es que lo mismo le pasó a los perros, a los gatos, a las hormigas, a los pájaros, a los mosquitos. A las cebras. Sus vivencias son diferentes, pues el perro oye como un perro, huele como un perro, el pájaro ve como un pájaro, sus sonidos son distintos, sus olores son distintos, sus percepciones, pero como tú, nació también sin elegirlo. Igual que tú, milagrosamente, despertó a experimentar el mundo. Y lo mismo, tantas personas que han nacido en lugares muy difíciles, quizá en desiertos o en lugares donde puede haber hambrunas, guerras, entre salvajes, entendiendo salvajes como bárbaros o haber nacido con facultades deficientes. Y ahora vamos a repasar el valor de tu situación actual como ser humano que has nacido sin elegir. Y vamos a comprobar si tienes un renacimiento humano perfecto. Es decir, si tienes las condiciones para poder mirar hacia adentro e iniciar una práctica espiritual. Considera la ventaja de cada cualidad y alégrate si la tienes y si no, piensa cómo obtenerla si no la tienes. La primera pregunta, cuya respuesta es sí, es si tienes un cuerpo humano y una inteligencia humana. Sí. La segunda pregunta es si te funcionan todos tus sentidos, si tus facultades mentales y sensoriales están sanas, son completas o más o menos funcionan. La tercera pregunta es si vives en una época donde ha habido seres superiores que han dado enseñanzas para un camino espiritual, para la transformación interior. Si puedes acceder a esas enseñanzas originales sin que hayan degenerado. Si vives en un lugar donde tienes acceso a estas enseñanzas. La siguiente pregunta es si tienes unas circunstancias que te permiten sobrevivir, que no tienes que salir cada día a luchar
o a pelearte con otros para tener lo más básico para vivir. O constantemente tener que buscar un refugio, pues tu vida está en peligro por enemigos feroces o guerras o violencias. La siguiente pregunta es si llevas una vida alejada de lo que es la ética, si has realizado crímenes, engaños, si has robado, es decir, esas acciones que no te dan paz, que te quitan toda paz y que oscurecen tu mente con interés nulo por seguir un camino espiritual. La siguiente pregunta es si te interesa mirar a tu interior. Supongo que sí, pues si no, no estarías aquí. Y si crees que hay cosas supremas dignas de respeto, como la ética, la compasión, la sabiduría. Si vives en algún sitio donde puedas acudir a personas que estudian un camino espiritual y lo practican, que te puedan servir de ejemplo o de inspiración. O si puedes tener acceso a enseñanzas de maestros respetables que son ejemplo viviente de conocimiento y de experiencia personal. Luego, la pregunta siguiente es si tienes condiciones materiales para poder practicar, como tener un techo, comida y ropa asegurada y una salud más o menos. La última pregunta es si tienes acceso a esas enseñanzas, ya sea en directo o mediante libros o vídeos de maestros que te puedan servir de guía o personas que te puedan introducir en ese camino. Dicen los textos que si has contestado que sí a estas preguntas, que si tienes todos estos atributos, te podrías alegrar como si hubieras encontrado un tesoro o ganado el euromillón, pues tienes unas condiciones muy, muy difíciles de conseguir. Pues la mayoría de los seres que habitan en el planeta no son seres humanos. No nacieron con tus condiciones. O si son seres humanos, no viven con tus condiciones, sino quizá en condiciones de pobreza y sufrimiento o ignorancia, donde la subsistencia diaria es el mayor problema. O incluso si vives en una sociedad muy adelantada, la mayoría de las personas prefieren estar haciendo ahora otra cosa.
Así que eres la tortuga ciega que al salir del océano ha metido su cabeza por el aro. Y vas a desperdiciar esa oportunidad. ¿Qué quieres hacer con esa preciosa vida humana? Con todas sus libertades, todos estos dones y su extremadamente valioso y único potencial. La tortuga no está mucho tiempo con la cabeza metida en el aro. ¿Cómo quieres vivir el tiempo que te quede de vida? ¿Cómo vas a aprovechar ese tesoro? O ese 10º premiado del Euromillón que tiene fecha de caducidad. No lo guardes en el bolsillo, tendrás que ir a cobrarlo antes de que se acabe. Tienes una tarjeta de embarque para un avión, un vehículo que te lleva al despertar y a la iluminación. Y vas a perder el avión por quedarte en el duty free comprando cosas. ¿Qué vas a hacer con el tiempo que te quede de este precioso nacimiento humano? Bueno, ¿qué queremos hacer? Bueno, yo la verdad es que me había preparado más cosas, pero no sé si después de la meditación lo mejor es irse a aprovechar el precioso renacimiento humano o seguimos con un poco de teoría de lo que es ser budista. ¿Seguimos? Sí, ¿seguro? Bueno, sí, vale. Podéis hablar, ¿eh? O sea, se trata de darle al micrófono. Porque es que si no, a veces me da la sensación de que Hola. estoy soltando ¿Me un oyes? rollo. Hola, Miriam, sí. Vale, no, no por la sensación esa que tienes de que estás sola, que no, yo por lo menos, Vale. supongo que como el resto.
Estoy aquí todo el rato y además muy Vale, vale. encantada de lo Bueno, que estás haciendo y a mí me apetece seguir. Bueno, corto el bueno. micro. Vale, gracias, Miriam. No, es que a veces, claro, yo tengo la sensación de que hablo demasiado y normalmente, pues, no sé, como cuando doy alguna clase, pues es con personas. Mira, hasta me puedes hasta ver y todo. Ah, hola. Hombre, es que se agradece de vez en cuando. Por eso, de vez en cuando. Sí, sí. Ver El feedback, no, el feedback. claro, que no estoy ahí con una nube negra. ¡Ay, qué bien! No, estás ahí a tope y muy bien. Gracias. Digo, bueno, a ver, vale, porque si no yo, claro, hablo y me enrollo y no sé, quizá a lo mejor lo que deberíamos es, o debería yo que un poco me programo un poco lo que hacer, pues es después de la meditación irnos, ¿no? Porque es que uno entra y luego... Pero desde mi punto de vista, como es todo sobre lo mismo, ¿no? A mí personalmente, por ejemplo, ahora, si seguimos, a lo mejor me puede ayudar incluso a retroalimentar lo que acabo de obtener. O sea, en este momento, al menos en mi caso. Perfecto, pues muy bien, me alegro. Como afianzar, ¿no? Estas cosas. Vale, gracias. Muy bien, bueno, pues... chao. Vale, bueno, pues entonces seguimos. A ver qué hora es, son las 7:10. Bueno, hasta la cena, ¿no? Bueno, me parece que tenemos hasta las 8. Yo creo que acabaremos antes. Vale, pues entonces seguimos con lo que había pensado de explicar. Yo me hago un guión, luego ya la cosa va por cómo va, ¿no? Bueno, pues seguimos un poco con lo de qué es ser budista, y aquí ya entramos un poco en lo que es ya la parte filosófica, ¿no? Hay una cosa que es, antes hemos hablado de las religiones, ¿no? Hay algo que es común a todas las religiones y, y distintivo de algunas de ellas, y lo mismo pues con el budismo hay algo que es común, el budismo con otras religiones, otros sistemas filosóficos de modo de vida o lo que queráis decir, pero hay algo muy distintivo. Entonces hay algo que define la doctrina budista y que es común a todas las escuelas budistas, porque luego en algunas otras cosas hay muchas escuelas que consideran ciertos puntos de una manera bueno, diferente, ¿no? Quizá no en ningún momento contradictorio, pero diferente. Pero hay algo que es común a todas las escuelas budistas, que es lo que se llama la comprensión de las 4 marcas o sellos de la existencia y las 4 nobles verdades, ¿no? Esto es la esencia común de todas las escuelas. Todas las escuelas coinciden en esto. La Hinayana y dentro de la Mahayana, todas las escuelas, esto es el sello de validez. Y se llama así, marca o sello, como eso, como una validación, ¿no? Como un marchamo. Esto es así y esto es la existencia. Todos los fenómenos, el yo, la persona y los fenómenos, y todo está, si existe, tiene los 4, o por lo menos los 3 primeros sellos. El cuarto sello es distinto. Estos sellos ahora mismo los enumero y luego entro un poco en lo que se llama la explicación un poco más específica. El primer sello de la realidad es que todos los fenómenos compuestos son transitorios, son impermanentes, son efímeros. El segundo es que todo lo que es compuesto y contaminado es sufrimiento, es de la naturaleza del sufrimiento o la insatisfacción. El tercero es que todos los fenómenos carecen de una entidad o una sustancia, como se dice, propia. Y el cuarto es que el nirvana es la paz. Entonces, el primero, todos los fenómenos compuestos son transitorios. Quiere decir que todas las formaciones, todo lo que existe, absolutamente todo, surge por causas y condiciones. O sea, que todo lo que surge por causas y condiciones es condicionado, es dependiente y es impermanente y es insatisfactorio.
por naturaleza, ¿no? Generalmente nosotros no reconocemos estas marcas de la existencia, porque como decía al principio, si una verdad, pues es verdad para todo el mundo, lo diga quien lo diga, no hay que defenderlo, solamente se trata de descubrirlo, de desvelarlo, ¿no? Que es lo que hace el Buda, él no se lo inventa, sino que lo desvela y lo transmite al mundo, ¿no? Pero nosotros, aunque vivamos las experiencias con esas marcas, con estos sellos de la existencia, nosotros vivimos, pues como decía el otro día, ¿no? Como dice esta Birgit Schweiber, en la paradoja de Moore, de espaldas a los hechos. ¿Y por qué? Pues porque nuestra mente está velada por la ignorancia. La ignorancia es un factor mental que se estudia en el budismo, se estudia en la sección esta de Lorick, que es conciencia y mente y conocimiento, awareness, sí, conciencia y conocimiento, y es un factor mental que cubre la mente de todos los seres, menos la de los budas y la de los aryas, la de los seres superiores, los arhats, ¿no? Y esta ignorancia funciona de varias formas. Una es el desconocimiento. Es decir, nosotros si no nos lo enseñan, si no nos abrimos a esa primera sabiduría de la escucha, pues desconocemos los planos de la existencia, solo lo que vemos, personas y animales, y esto es lo que vemos y no sabemos nada más allá, ni qué hay antes, qué hay después. Desconocemos los planos de la existencia, desconocemos la naturaleza última de la existencia de las personas y de todos los fenómenos, desconocemos la ley del surgir dependiente, la ley de la causalidad. Esta es la ignorancia como desconocimiento de estas cosas. Pero luego está la ignorancia como ese factor mental que actúa como soporte para que surjan las ideas erróneas, las dudas, las aflicciones respecto a los fenómenos al ponerles nosotros unas características que no tienen. Es decir, por una parte está esa ignorancia de no saber, de desconocer, y por la otra es esta otra ignorancia que es una especie de distorsión o un error de ver la realidad. Y ese error es de dos tipos. Un error de percepción y un error cognitivo. O sea, primero nosotros percibimos las cosas de una forma distorsionada, o sea, las vemos como lo que no son, de una forma que no se corresponde con la realidad de cómo en realidad existen las cosas, porque la mente proyecta una forma de ser de las cosas que son entidades por sí mismas, existentes, permanentes, independientes y que están ahí. Y luego el otro error de la mente, o sea, la otra parte de la ignorancia de la mente es creerse, es un error cognitivo, es un error de percepción y el otro es un error cognitivo que se lo cree, que se cree lo que hay, como la mente proyecta los fenómenos. Entonces esto da lugar a una visión del mundo distorsionada y equivocada. Y solo digamos, el antídoto pues sería el cultivo de esta sabiduría que entiende y comprende el modo de existencia de los fenómenos. Esto, pues hay muchas enseñanzas, hay muchas prácticas para ir despertando primero la sabiduría que nace de la escucha, luego la sabiduría que nace de la reflexión, es decir, hay prácticas meditativas para entender primero racionalmente que eso es así, y ese es el primer paso para luego tener la experiencia directa de la verdadera existencia de los fenómenos, ¿no? Es decir, estas marcas o características de la existencia primero se entienden en dos fases. La primera es intelectualmente, diciendo, vale, te lo compro, o sea, lo compro, esto no va en contra de lo que es mi experiencia de la vida, tiene sentido, analizando y pues digamos es el primer aspecto. Y luego el segundo ya sería la experiencia diaria y directa de esa marca de la existencia. Entonces, este sello de la impermanencia nos hace ver la naturaleza efímera y transitoria absolutamente de todas las cosas y de todas nuestras experiencias. Y este sello de la impermanencia pues es la auténtica raíz del Dharma.
es como, digamos, lo más fundamental, la base sobre lo que se sustentan los otros dos sellos, ¿no? Puesto que todos los fenómenos dependen de otros factores, ¿no? De otros factores para existir, porque no hay nada que exista que surja de su propia parte, de su propio lado, por su propio poder, pues todos son productos de causas y condiciones. Eso hace que no sean estables, como aparentemente a primera vista se nos aparecen las cosas, ¿no? Como cosas estables. Sino que en el fondo son productos, algo que depende de causa y condición es un producto y todos son procesos sometidos al cambio y a la desintegración, y por eso no hay nada, absolutamente nada, aunque nos empeñemos, que podamos retener y que podamos aferrarnos, ¿no? La impermanencia tiene pues dos aspectos. Tiene un aspecto burdo, que es absolutamente evidente para todos, y que en el fondo ese sí que es burdo, es porque lo vemos cada día. O sea, nosotros vemos pues que nada era tan estable. Ahora el coronavirus nos está dando una gran lección de impermanencia burda. Bueno, ya nosotros estamos ciegos a la impermanencia burda, pero es que nos lo pone en bandeja, ¿no? Comprender la transitoriedad de todas las cosas, de nuestra situación, de esa vida que nos parecía tan estable, luego la vulnerabilidad de nuestra propia existencia y de nuestra propia vida. Pero bueno, quiero decir, comprender la transitoriedad burda no es difícil, no necesitamos utilizar argumentos lógicos, es nuestra experiencia directa. Todo lo que surge tiene que morir en un momento. Lo que empieza a existir dejará de serlo. Y eso es evidente en todas las cosas del mundo universal y cósmico, de la historia y de nuestra propia vida. Cada universo, cada sistema cósmico, cada civilización, imperio, sistemas, de todo surge, todo poco a poco declina y desaparece, ¿vale? O sea, esto es fácil, esto lo compra todo el mundo, budista o no budista, ¿no? Impermanencia burda de la existencia de todos los fenómenos. Luego la impermanencia sutil de esta segunda marca, bueno, pues ya es un poco más difícil de percibir, porque indica no solo que todo lo que nace y dura muere, sino que todos los seres y todos los fenómenos y todas las cosas están en proceso de, ¿cómo se dice?, de convertirse en otra cosa. Constantemente hay un cambio sutil en las cosas que dejan de ser una cosa para ser la siguiente. No hay ninguna entidad estática, inamovible, y sin cambio todos son procesos dinámicos. Incluso nuestro propio cuerpo, que nos parece, bueno, más o menos, sí, bueno, me veo una foto de hace 5 años y digo, sí, envejecido, pero de hoy a mañana o de aquí a una hora no veo ningún cambio, cuando en el fondo en nuestro cuerpo pues todo es un proceso constante de movimientos químicos, eléctricos, fisiológicos y en última instancia átomos moviéndose, supongo, no sé, a la velocidad de la luz, no sé a qué velocidad se mueven los átomos, pero ese es nuestro estado de cambio sutil absoluto. Lo que pasa es que esta marca de la existencia no la vemos inmediatamente, sino que surge ante el análisis, ¿no? Pues eso, en budismo impermanencia significa cambiar momento tras momento. Y claro, ¿qué pasa? Que cuando conocemos la transitoriedad de la existencia, de alguna manera, eso libera un poco la garra del aferramiento y del ansia, porque en el fondo pues no podemos aferrarnos a las cosas, no podemos aferrarnos a nada. Lo hacemos, o sea, quiero decir, no podemos, claro que podemos, nos aferramos a todo, pero tarde o temprano pues hemos de soltar. Lo que pasa es que, bueno, pues no es fácil, ¿no? Y si no, que se lo digan que nos lo digan a los que hemos perdido seres queridos en algún momento, pero no podemos aferrarnos a nada. Bien, este es el primer sello. El segundo sello de la existencia
es la insatisfactoriedad, y lo que señala pues es esa naturaleza insatisfactoria y dolorosa de toda experiencia, de todo fenómeno. Primero, pues entre otras cosas, por ser impermanente, ¿no? Este sello de la insatisfactoriedad se explica muy bien en las nobles verdades que podremos tener a ocasión si dura el confinamiento y seguimos dando estos talleres de analizar muy al detalle las nobles verdades, ¿no? Pero en el fondo, si hacemos un análisis, pues la naturaleza de las cosas que no podemos retener y que están sujetas al cambio porque dependen de causas y condiciones, incluidos nosotros mismos, pues en sí están hechas de la insatisfacción, ¿no? Con lo cual, pues depositar nuestras expectativas de felicidad en estas cosas impermanentes y que son productos de otras cosas y de condiciones sujetos a sus propias leyes, pues lo único que va a conducir es a nuestra insatisfacción y frustración. El tercer sello es más difícil de entender, quizás es una característica un poco más profunda, ¿no? Y es que todos los fenómenos, o mejor dicho, ningún fenómeno tiene identidad propia. Todos los fenómenos carecen de identidad. Están vacíos de un yo o de un alma o de una identidad, como lo querráis llamar, o de una sustancia permanente, unitaria, independiente, autosuficiente, sustancialmente existente. O sea, hay muchas maneras, ¿no?, de explicar que ningún fenómeno posee una entidad propia por su propio lado. Este tercer sello es, digamos, la raíz de la existencia cíclica. La ignorancia que se aferra a los fenómenos, que se aferra al yo, que se aferra a la identidad, como si poseyeran una existencia independiente, individual, por su propio lado. También hay muchas meditaciones para esto y muchos ejemplos. Claro, cuando te das cuenta o cuando empiezas a dudar se dice que cuando empiezas a dudar de la existencia inherente, permanente, independiente del yo y de los fenómenos, se empiezan como se dice, a tambalear todas las estructuras del samsara, ¿no? ¿Y por qué nada tiene? Bueno, esto da para muchísimo, ¿no? Pero ¿por qué nada tiene una identidad única, permanente, independiente, que exista por su propio lado? Porque en el fondo todo se puede descomponer en partes, todo depende de partes. Las cosas solamente tienen una existencia nominal, es decir, designadas. Sí, designadas. A veces, bueno, pongo un ejemplo que me gusta mucho, ¿no? Supongo que, a ver si ya sois practicantes budistas, pues este tema ya lo conoceréis y más o menos lo dominaréis, ¿no? Pero si acaso hubiera alguien que se acerca por primera vez, pues podríamos poner un ejemplo. Imaginaros que somos un visitante o viene un visitante a ver la universidad, ¿no? Una universidad, la universidad aquí de las Islas Baleares, que está aquí al lado. Entonces vamos y le mostramos, nos han contratado para enseñarles lo que es la universidad y vamos y decimos, muy bien, pues mire, aquí está el rectorado, aquí está el comedor, aquí está la facultad de psicología, la facultad de medicina, aquí está el campus, aquí están los laboratorios. Bueno, le damos un paseo y cuando acaba, pues dice, muy bien, ¿y dónde está la universidad?
Pero bueno, la universidad es un nombre que le doy a este conjunto de cosas, ¿no? Pero también podríamos hacer lo mismo con cualquier otra cosa, el laboratorio. Mira, le voy a enseñar el laboratorio. Pues aquí están los sitios, las incubadoras, aquí están las centrifugadoras, aquí están las placas de Petri, las pipetas, el butano, no sé qué, aquí los químicos. ¿Vale? ¿Y el laboratorio dónde está? No, es que el laboratorio es el nombre que yo le doy a este conjunto, pero esto lo podemos seguir ad infinitum, ¿no? Entonces el conocimiento bueno, esto ad infinitum en cualquier ejemplo que podamos imaginar, ¿no? Pues también un hotel, vale, pues muy bien. Esto es el hotel, ahí está la recepción, aquí está el jardín, aquí está el comedor, aquí están las habitaciones, este es el parking, ahí está la piscina. Muy bien, ¿y dónde está el hotel? El hotel. ¿Y dónde está la recepción? Así ad infinitum, y lo mismo no solamente con los fenómenos, sino con el yo, con nuestra mente, con las cosas, todo se puede descomponer. Digamos que esa es el acercamiento, el enfoque más burdo, porque luego hay enfoques muchísimo más sutiles, pero ahora estoy hablando de un modo muy genérico y tampoco se trata de entrar en detalle. La cuestión es que el conocimiento de eso, de estos tres sellos y sobre todo de este último, pues en teoría abre la mente y libera de esa cristalización, de ese aferramiento, de esa absolutización de las propias percepciones, de las propias ideas, de las propias creencias, de la realidad, de todo, como si existiera verdaderamente algo inmutable, eterno y separado. Que de hecho es la ignorancia de todo eso, es lo que nos hace aferrarnos a una identidad. Como doy una meditación los viernes y otra el sábado, ahora ya no sé dónde lo he dicho, lo del enemigo público número 1, no sé si lo he dicho aquí o fue ayer, ¿no? Porque además encima todos los días son iguales para mí, ¿no? Pero el enemigo número 1, pues ese aferramiento a esa identidad egocéntrica que quiere controlar el mundo y el universo porque está separado. Si nosotros nos vemos como entes absolutamente separados, independientes, pues estoy yo, Marian, todos vosotros, por supuesto, pero no solo todos vosotros, está todo el universo, 7.000 millones de personas por ahí y 7 billones o no sé cuántas de galaxias que yo tengo que controlar, ¿no? Y para que todo vaya en acorde a mi visión y mi centro, mi egocentro. ¿Qué pasa? Que cuando eso se disuelve y desaparece, pues, no sé, muerto el perro, se acabó la rabia, ¿no? Es como si tuvieras, pues yo qué sé, un diamante que hubieras heredado de una tatarabuela que te dice, no, este es el diamante más valioso del universo. Porque, a ver, yo soy lo más valioso de todo el universo, ¿no? Los demás, bueno, ya os apañaréis, pero yo, que hay de lo mío, en primer lugar. Entonces, ese diamante yo lo cuido, me compro una caja fuerte, voy al banco, incluso me ahorro allí no sé qué, porque mi casa a lo mejor no es segura, y es lo más valioso del universo. Entonces, un día viene alguien muy entendido, yo se lo enseño, y me dice, ¿pero qué dices? Esto es un cristal que no vale ni 2 duros. Pues obviamente mi relación con eso va a cambiar, ¿no? Ya no lo voy a tratar tan bien, no lo voy a cuidar tan bien, no voy a hacer todos esos esfuerzos de dominar, bueno, pues lo mismo con ese yo al que cuidamos tanto, ¿no? Bueno, estos son los 3 sellos y luego el cuarto sello, pues es el sello que dice el nirvana es la paz, es decir, hay un estado que va más allá de estos postulados previos, es un estado no condicionado por las distorsiones de la ignorancia, por las distorsiones de los engaños,
Y este cuarto sello pues, es el que muestra la posibilidad de la liberación o de la iluminación o despertar, que es la finalidad última de la práctica budista, ¿no? Un estado pues sin creencias erróneas, ni pasiones perturbadoras, ni oscurecimientos aflictivos, ni oscurecimientos de percepción, ni oscurecimientos cognitivos, que se llaman oscurecimientos al conocimiento, ¿no? Bueno, pues estos son los 4 sellos que son la expresión de la, digamos, la sabiduría que nos reconcilia con la realidad. Como dije, no sé si fue hoy o el otro día, pues el camino budista siempre se recorre de cara a la realidad, nunca de espaldas a la realidad. Y por eso el Buda estaba tan tranquilo y se hubiera apostado cualquier cosa cuando dijo, no os creáis lo que yo digo porque lo digo yo, o por lo que lo diga un maestro venerado, sino que vosotros esto ahora lo tenéis que llevar a casa y analizarlo, a ver si esto es verdad o no, y a ver si esto con vuestra vida aplica o no aplica. Y él puso el ejemplo famoso de igual que el orfebre, cuando le vas a vender oro no se lo cree, sino que lo pesa, lo rasca, lo muerde, no sé qué, y dice, vale, te lo compro, es oro. Pues del mismo modo vosotros tenéis que, o sea, nosotros tenemos que aceptar las cosas. ¿Por qué estaba tan seguro? Pues porque la realidad es la que es y no es otra, ¿no? Con lo cual, si comprendes y aceptas y ves y reflexionas y compras estas 4 marcas de la realidad de la existencia, pues eres un budista, vivas donde vivas, tengas el aspecto que tengas, no hace falta llevar pulseras, ni ir vestido de una forma, ni imitar otras culturas. Porque en el fondo pues es más bien liberarse de la garra del aferramiento pues de todo, ¿no? Como dice mi amigo y admirado Basili, pues ser budista, un verdadero budista no es ni budista, no se aferra a nada, ¿no? Incluyendo las propias creencias y las propias convicciones, lo cual no es nada fácil, evidentemente, porque si hay algo a lo que nos aferramos son a nuestras ideas, ¿no? Bueno, pues hasta aquí lo que os quería comentar hoy. Creí que no íbamos a avanzar, pero sí que hemos avanzado porque hemos recordado lo del día anterior y hemos hablado de los 4 sellos o marcas de la existencia. No sé si alguien tiene alguna pregunta que yo, buenamente, en mi ignorancia pueda contestar. Si no, pues diré que no lo sé. Parecía que alguien quería hablar. Se había encendido, pero... Yo no tengo preguntas. Simplemente darte las gracias porque he aprendido mucho esta tarde. Muchísimo. Sí, bueno. Mucho, de verdad. Pues ahora cultivar la sabiduría de la reflexión y de la meditación. El próximo día pues haremos una meditación sobre esto. Hoy hemos hecho una meditación sobre lo que vimos el otro día, ¿no? Del perfecto renacimiento humano, y el próximo día pues podremos hacer una meditación de esto una vez que ya lo hayamos pensado un poquito más, ¿vale? Bueno, pues entonces, si os parece bien, dedicamos los méritos. Cada uno puede dedicar a lo que crea más conveniente y en conjunto podemos dedicar los méritos para que
en primer lugar, desaparezca esta enfermedad, que las personas que están enfermas se curen pronto, que podamos volver a vivir normalmente, pero quizá más conscientemente y más éticamente, que ojalá nosotros y todos los seres moremos en la ecuanimidad y sus causas, que cultivemos la felicidad y sus causas y podamos liberarnos para siempre del sufrimiento. Muchas gracias. A vosotros por venir y nos vemos, el próximo día. Gracias, María. Os cuidéis mucho y que cuidéis a los demás también y que no os pongáis malos. Adiós. Gracias por Adiós. estar todos. Gracias. Adiós y gracias. Gracias a ti Paloma. también, Paloma. Chao. Gracias a todos. Gracias, Paloma, por el apoyo. Chao, nos vemos. Adiós.